Todos, gracias por unirse a la sesión. Les comento que la actividad está siendo grabada, por lo que si alguien tiene algún inconveniente en que su imagen o voz aparezca durante la grabación, por favor háganoslo saber para así hacer las correcciones correspondientes. Muchas gracias. Les doy nuevamente la bienvenida a la actividad de capacitación que necesito para recibir donativos del extranjero. Antes de comenzar, les voy a dar unas recomendaciones generales. Por favor, mantengan su micrófono apagado con el fin de evitar ruidos de interferencia. Por favor, si deciden encender sus cámaras, verifiquen su entorno antes de hacerlo. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden realizar por medio del chat o bien en cuanto a nuestros ponentes les den oportunidad de encender sus micrófonos. Esta actividad se va a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan consultarla posteriormente. Por último, les pido de favor coloquen su nombre completo e institución de procedencia por medio del chat, esto con el fin de registrar su asistencia y emitir sus constancias de participación. Tengo el gusto de cederle la palabra a Dana Estrada, que nos va a hablar un poco más acerca del Centro Mexicano Pro Bono. Adelante, Dana. Listo. Muchas gracias. Yo soy Dana Estrada, soy parte del equipo de Centro Mexicano Pro Bono. Somos una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en 2014 por Ivette Montero. Nuestro objetivo es meramente facilitar el acceso a la justicia, pues a grupos vulnerables de la población, a estas personas que pues muchas veces no tienen como la capacidad económica de pagar un abogado, entonces para eso estamos nosotros. La palabra pro bono pues viene o quiere decir por el bien público o por el bien común, que en México se usó por primera vez en 2018 cuando se lanzaron los estándares pro bono en México. Tenemos lo que son 4 ejes de acción, lo que es primero apoyo, asesoría y representación legal, lo que es también el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Como tercero tenemos incentivamos y difundimos sobre el pro bono y por cuarto también hacemos investigaciones para incidir en políticas públicas. En el primero, que es apoyo, asesoría y representación legal, pues bueno, aquí, como le comentaba, de forma gratuita, pues tenemos esta asesoría en materias laborales, fiscales, prevención del lavado de dinero, del gobierno corporativo y aspectos societarios. Como segundo, pues el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, así como lo es esta capacitación. De forma gratuita, pues mediante la Hub de la Ciudad de México y con el despacho de Chévez Luisa Marripa, pues damos estas capacitaciones. ¿Ya me escuchan? Listo, ya te escuchamos. Perdón. Me quedaba en el punto o nuestro eje número 3, pues incentivamos y difundimos sobre el pro bono. Aquí pues implementamos manuales que igual de forma gratuita, incluso artículos, pláticas, cátedras, estas capacitaciones pues las pueden encontrar en lo que es nuestra página web. Y por cuarto eje pues investigamos para incidir en políticas. Tenemos una alianza y colaboraciones, como lo pueden ver en pantalla, con más de estas asociaciones. Y también tenemos una red de abogadas y abogados que pues igual lo podemos observar en pantalla, como en este caso, como les comentaba, pues Chévere Luisa Marripa, pues nos hacen el favor de hacernos estas capacitaciones. En el chat les vamos a proporcionar lo que es nuestro centro de contacto, por si tienen una duda a lo largo de la capacitación, de forma más específica, no duden en contactarnos, estamos para apoyarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dana, por esta información tan importante para todas nuestras instituciones. Y rápidamente me voy a permitir presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos va a acompañar Rodrigo Troncoso Treviño. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y también cuenta con la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Regiomontana. Cuenta con 15 años de experiencia profesional, donde primordialmente ha ejercido la práctica en el derecho fiscal con enfoque en asesoría y consultoría en la materia, así como litigio y medios de defensa. Es miembro del Consejo Directivo de Asociación Nacional de Abogados de Empresa por el Colegio de Abogados en la sección de Nuevo León. Bienvenido. Y también nos acompaña Carlos Antonio Gaitán Moreno. Él es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, egresado del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con la maestría de Impuestos, egresado en la Escuela de Especialidad para Contadores Profesionales.
Él se incorporó al despacho HB Ruiz Amarripa en el año 2016 y actualmente es asociado en el área de contaduría fiscal. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenidos. Adelante. Muchas gracias María Fernanda, muchas gracias a los organizadores del evento. Para nosotros como firma y en lo personal es un gusto poder participar en estas sesiones en donde lo que buscamos es compartir con ustedes los conocimientos que tenemos sobre estos temas particulares que para las asociaciones y las instituciones pues es parte de los retos que se enfrentan en cuestión de cumplimiento, en este caso fiscal, tributario, y son materias en las que nosotros como firma pues tenemos ya experiencia en su análisis, incluso en la gestión con las autoridades, y pues es un gusto poder contribuir. Yo, además de ello, aprovecho siempre la ocasión de felicitar a todos en cuanto a las causas que como asociaciones e instituciones siguen. La verdad es admirable y es de reconocerse todas las diferentes causas que se siguen y evidentemente pues a la Junta y al Centro Mexicano por el apoyo que se da, ¿no? El día de hoy nos han pedido compartir con ustedes dentro del marco fiscal que regula a las entidades y fideicomisos que tienen autorización para recibir donativos que son deducibles en materia de impuesto sobre la renta, un tema particular de ello que tiene que ver con los donativos que se reciben desde el extranjero. Y este tema de los donativos del extranjero, y evidentemente va a ser el enfoque de la conversación de hoy, creo que es una cuestión a aclarar tanto qué representa en cuanto a la posibilidad o no de obtener estos donativos y evidentemente la parte de cumplimiento cuando eventualmente se requiere, o más bien se busca obtener este tipo de donativos. Vamos en la plática de hoy a compartirles un poco el marco general, los principios y los requisitos que aplican a todas esas entidades que forman parte del título de no contribuyentes y específicamente del grupo, digamos, que califica dentro de este régimen especial, que son las donatarias autorizadas, ¿no? Ahora sí que las preguntas más que bienvenidas. Si quieren, lo que podemos hacer es, conforme vamos avanzando y cerremos apartados, abrimos a que pueda haber preguntas sobre los temas y encantados de ir teniendo esas preguntas, ¿no? No sé si nos apoyen por ahí con la presentación. María Fernanda, la tienen por ahí y vamos avanzando, o si quieren que lo pongamos, ahora sí que como nos diga. Como ustedes se sientan más cómodos, los vamos a apoyar con la presentación o ustedes me indican. Si quieres, aquí la ponemos y nos da nada más un segundo en lo que la ponemos. Sí, claro. Les Días. decía, Sí, vamos, lo de Soriana sobre la convocatoria. creo que ya no Sí, sé si abre el micrófono por error. sí, fue un error. Bueno, Adelante. ok. Les decía, la agenda, vamos a dar un vistazo general al caso de las organizaciones de la sociedad civil, digamos, lo que la ley de impuesto de la renta es el título tercero. Luego hacer un repaso de las donatarias autorizadas, de cuáles son las reglas a las que están sujetas y finalmente el enfoque específico de lo que es materia de la sesión de hoy, que es la cuestión de los donativos en el extranjero, ¿no? Hola, buenos días a todos. Siguiendo la agenda, como primer punto, con las obligaciones fiscales generales para asociaciones civiles, como comentaba Rodrigo, el marco fiscal se regula en el título tercero de personas morales sin fin de lucro. ¿Quiénes caen en este concepto? Bueno, las entidades o fideicomisos sin fines de lucro, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser organismos civiles, asociaciones civiles, sociedades civiles, colegios profesionales, fideicomisos, entre otros, ¿no? Y las actividades que pueden realizar pues, son apoyo social económico, educativa, culturales, científicas, religiosas, políticas, entre otros. Aquí, digamos, punto de partida es
recordemos que en la ley del impuesto sobre la renta, el principio general es que los contribuyentes, personas físicas o morales, tributan en lo general, los que son evidentemente residentes en México, tributan en lo general respecto a cualquier ingreso, es decir, los ingresos que perciben se acumulan, se toman en su caso las deducciones y se paga el impuesto. Este título tercero lo que prevé es un grupo de entidades o personas que por la actividad en la que están inmersas y en lo que se dedican, se les llama no contribuyentes. Y esa regla general lo que implica es que sobre sus ingresos, como regla general, no pagan impuestos a nivel de la entidad, ¿no? Ahora, eso evidentemente está limitado a una serie de actividades particulares y lo mencionamos porque dentro de este título están a su vez las donatarias autorizadas. Aquí lo comento o lo comentamos como preámbulo, porque esto es lo que nos abre pauta a entender por qué todas estas entidades están reguladas de manera particular. Al tener este tratamiento de no contribuyentes, la ley evidentemente busca cuidar que no haya abusos y regular sobre qué efectivamente son no contribuyentes y sobre qué sí tendrían que pagar el impuesto eventualmente. Y entonces establece ese marco primero con la generalidad de los no contribuyentes y ahorita veremos lo que el caso particular dentro de ese universo, que son las voluntarias. Y bueno, esos son el listado de organizaciones de comisos que pueden ser elegibles para tributar en el título tercero de personas morales no contribuyentes, y en negritas podrán ver las que nos ocupan como donatarias, ¿no? Son las que les comentaba hace un momento: asistencia de beneficencia, enseñanza, investigación científica o tecnológica, museos, bibliotecas, temas culturales, otorgamiento de becas, desarrollo social, entre otros. Y bueno, como comentaba Rodrigo, en el tema fiscal hay reglas específicas. Tema de tributación: en caso de enajenación y servicios, el pago de ISR sería del 30%, correspondiente a la utilidad por ingresos que excedan del 5% total de los ingresos, por dichos conceptos que no son parte del objeto, ¿no? Para ingresos por enajenación de bienes, interés o premios, hay una regla específica que aplica lo que es el título cuarto del ISR, que viene siendo personas físicas, y se lleva las retenciones conforme a dicho título, y eso se considera como pago definitivo. En este caso hay ciertas excepciones, que entre ellas pues hay las donatarias, ¿no? Aquí el tema es, les decía, las reglas generales son no contribuyentes, pero hay ingresos particulares de enajenación de bienes distintos al activo, prestación de servicios a personas distintas de sus miembros que sí pagarían el impuesto y exceden del 5%. Y luego hay ciertas entidades o no contribuyentes que sí tributan cuando lleven a cabo obtengan, perdón, el tipo de ingresos que ahí se están mostrando, ¿no? Entonces, esa es como dentro de la regla general, esta es la regla particular que te dice dónde sí tributan, ¿no? Luego viene un tema que creo que vale la pena hacer especial mención, no, que todo esto otra vez es el marco para dar pie al tema principal, ¿no? Pero aquí en el siguiente punto de la lámina, en lo que se le llama el remanente distribuible ficto, en el último párrafo del artículo 79, y perdón que lo diga muy técnico, ha existido siempre esta regla en donde los no contribuyentes tienen un supuesto en donde se determina que existe un remanente distribuible ficto y que por ende los contribuyentes, y perdón, me voy un paso atrás, no tributan en lo general, pero calculan un remanente distribuible. Es decir, obtienen ingresos, presentan declaración, pero no hay un impuesto a cargos en lo que se trata de los ingresos que ahorita señalaba. Si reparten el remanente, es donde pagan el impuesto. Las donatarias no pueden repartir, eso lo vamos a ver más adelante, salvo otras donatarias, pero esa es la regla general, es decir, determinas un remanente, si distribuyes pagas el impuesto. Si eres donatario, no puedes distribuir. Sin embargo, hay una regla que establece un remanente distribuible ficto, ¿no? Y muchas de estas cosas estoy seguro que ya las saben, sobre todo los que tienen ya tiempo lidiando con todo esto que tiene que ver con donatarias y con no contribuyentes.
Pero esta regla muchas veces se pasa por alto y se ha hecho más estricta en cuanto a qué es lo que eventualmente puede calificar. La ley del impuesto sobre la renta dice que se determinará que hay un remanente distribuible ficto y que por ende se tendrá que pagar el impuesto cuando la entidad, cualquiera de los, bueno, un gran grupo los de este título, del título tercero, incluyendo los donatarios, cuando tengan compras no registradas, partidas no deducibles, préstamos a socios, entre otros. Lo menciono esto porque hay que tener cuidado. La consecuencia de tener un remanente distribuible ficto, además del pago del impuesto, podría implicar la pérdida de la autorización para las donatarias. Y esto se vuelve particularmente sensible. Creo que hay casos en donde es fácil relativamente no caer en incumplimiento en las compras no registradas, préstamos a socios, pero la que se vuelve sensible es la de partidas no deducibles. Y la de partidas no deducibles, digamos, la manera, dice, pues, ¿cómo que no deducibles si yo soy no contribuyente, ¿no? Pero lo que te establece la regla es aquellas partidas que conforme a tu objeto podrían considerarse estrictamente indispensables, necesarias, etcétera, ¿no? Esa regla antes exceptuaba el caso en donde la no deducibilidad tenía que ver con el no tener no tener un comprobante fiscal, hoy en día un CFDI. Eso se eliminó y incluso los casos en donde la deducción o la no deducción o no deducibilidad deriva de no tener el CFDI, podría llevarnos a ese supuesto. Entonces, eso lo dejamos esa nota ahí nada más para que lo tengan en cuenta a la hora de llevar la contabilidad, tener cuidado ahí con las partidas que tiene la entidad para evitar caer en este supuesto y tener esas consecuencias, ¿no? Ahora, ya lo comentábamos, título tercero, no contribuyentes. Dentro de este título, algunas que ya las marcábamos ahí en el listado son las que pueden calificar como donatarias autorizadas, que por ello se entienden las entidades, personas que pueden solicitar al SAT una autorización que les permite que los donativos que reciban sean deducibles para quien los efectúa. Eso a su vez tiene una serie de implicaciones que amplía, digamos, amplía ciertos límites de ingresos, pero a su vez impone obligaciones importantes, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda antes de pasar a la segunda parte. Por medio del chat no tenemos dudas. Perfecto. Y bueno, como decía Rodrigo, ahora hablando de donatarias autorizadas, pues igual son no contribuyentes, están autorizadas para recibir donativos deducibles de impuesto sobre la renta, por el SAT, y algunas de las actividades que pueden ser objetos son asistencia y desarrollo social, educativas y becas, investigación científica y tecnológicas, bibliotecas privadas, museos, ecológicas, actividades culturales, reproducción y preservación de especies en peligro de extinción, obras y servicios públicos, ¿no? Algunas de las diferencias algunas diferencias principales entre los no contribuyentes y las donatarias autorizadas, pues, digo, uno y el más importante pues, son los donativos, pueden ser deducibles de impuesto sobre la renta, mayor amplitud en ingresos no tributables y pues también mayor regulación y restricción en patrimonio, ¿no? Que era algo que ya comentaba Rodrigo. El tema de la autorización se hace a través de buzón tributario. La ficha que regula esta autorización es la 15 ISR. Y costo de los documentos importantes para su autorización, pues son los estatutos que cumplan con el modelo del SAT y un documento que acredite que las actividades que se van a realizar por parte del gobierno, ya sea CDSOL, la SED, CONACYT, entre otras, ¿no? La vigencia que tienen las donatarias autorizadas es de 1 año, pero se renueva automáticamente, perdón, mientras se sigan cumpliendo los requisitos, ¿no? El tema de donativos extranjeros para recibir donativos por parte del extranjero sigue siendo la misma ficha.
que es la ficha 15. Y es importante porque al momento de presentar esta ficha, pues lo que te dice es, oye, puede ser recibir donativos de parte de México, donativos de parte del extranjero o ambas. Que aquí hay una acotación importante y aquí empezamos a entrar al tema materia de la sesión. La ley del impuesto sobre la renta no distingue el tratamiento y requisitos para el caso de recibir donativos, del origen del donativo, ¿no? Establece un supuesto en donde no deben de recibir ingresos excesivos por las actividades, que ahorita más adelante vamos a ver cómo lo regula el reglamento, pero a nivel ley no hay una distinción en el sentido de decir, habrá quien esté autorizado para recibir donativos deducibles en México y quien del extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Que el donativo tiene, como cualquier otra operación, un efecto para las dos partes involucradas, o si son más pues para las demás partes involucradas. Y de este lado estamos hablando de quien lo recibe, entiéndase, de la donataria autorizada. Para la donataria autorizada, el donativo lo que representa pues es un donativo que entran en sus ingresos, que son parte de su objeto, que tiene que destinarlos a su objeto, por el que tiene que expedir un comprobante fiscal, pero hasta ahí no hay un tratamiento distinto en el sentido de decir, si es del extranjero, ponlo en una canasta, si es de México, ponlo en otra canasta y tenga otro tratamiento, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que ocurre no tanto a nivel ley, sino a nivel normatividad, entiéndase, miscelánea y sobre todo las fichas de trámite, es que se ha empezado a confundir un poco si este tema de recibir donativos del extranjero es una autorización para poder hacerlo o si más bien es un registro que le da un efecto a quien lo efectúa desde el extranjero, ¿no? Entonces, la ficha de trámite, que ahorita estamos mencionando, la 15, en la ficha misma establece el requisito de precisar de dónde provienen, dónde se contempla que van a recibirse los donativos. Y pregunta, o sea, vaya, pide especificar si serán donativos de México o incluso del extranjero. Ahí, digamos que técnicamente, partiendo de que la ley no exige que haya una autorización particular para quien recibe del extranjero, podría pensarse que no necesitas esa autorización o registro. Sin embargo, en el ánimo, digamos, de seguir lo que marca la ficha, podría sí pensarse en hacer esa distinción, es decir, en precisar que se van a recibir esos donativos del extranjero, ¿no? Eso creo que es un primer punto a tener presente para entender el recibir donativos del extranjero, qué representa y qué es lo que se requiere para poder hacerlo, ¿no? Porque ahorita un primer punto de distinción es, ¿necesito o no la autorización, ¿no? Y si me conviene tenerla o no. Y si sí la necesito, o si sí me conviene, en teoría no la necesito, salvo que yo quiera que quien hace el donativo le dé un efecto particular al donativo. Y ahorita más adelante entramos a eso. Pero técnicamente no está previsto en ley que quien vaya a recibir donativos tenga que distinguir si el donativo es del nacional o del extranjero. A quien recibe del extranjero para fines del tratado le impone ciertas obligaciones, pero no es que requieras una autorización particular, ¿no? Eso lo dejo como una primera nota y ahorita más adelante vamos a profundizar en todo este tema de los donativos del extranjero, pero ahorita que estamos viendo la autorización es un punto a marcar de decir, oye, cuando yo voy y pido mi autorización en el SAT, la ficha de trámite, a pesar de que la ley no me pide hacer una distinción y una especificación de dónde proviene el donativo, la ficha sí me está pidiendo que haga esa precisión, ¿no? Y uno hablando del documento que acredita las actividades, es importante señalar que la regla 3.10.1.6 de la miscelánea fiscal establece ciertos requisitos para dicho documento, ¿no?
Eso es la RFC y denominación social de la organización civil o el fideicomiso, las actividades correspondientes al objeto social, indicando lugar o ciudad de donde se realicen, y un tema importante que vemos que puede ser tema es el fundamento de la competencia de la autoridad que lo emite, así como los medios de contacto. Y aquí especifica el poner el domicilio, teléfono y correo electrónico institucional. Eso se ha vuelto relevante y es uno de estos temas que no son propios del punto particular o tan específico de la sesión. Es decir, esto es general, no es particular de quien recibe donativos del extranjero, pero esta regla que se modificó en meses recientes para ser más específica, tiene que ver con atender casos en donde no había una coincidencia, digamos, entre la autoridad que emite la constancia y la actividad que efectivamente se lleva a cabo, ¿no? Por ahí casos en donde se obtenía una cierta constancia de una autoridad que quizá ni siquiera está en la entidad en donde opera la entidad o la notaria. Entonces hay que cuidar eso, ¿no? Hay que nada más tomar en cuenta que la autoridad además lo va a revisar eventualmente, y ya hemos conocido casos en donde la autoridad dice, oye, bueno, a ti te dio tu autorización alguna autoridad estatal. Veamos si es la autoridad competente en función de dónde estás llevando a cabo tus actividades, para que eso el día de mañana no pueda generar un problema. Y siguiendo lo que comentaba Rodrigo, pues aquí una pequeña lista de las actividades y el documento que acredita la actividad, quién es la entidad que lo debería de certificar, ¿no? Bueno, siguiendo con los requisitos, actividades y premios, ingreso de actividades pues, tienen que ser con los fines autorizados, dedicación exclusiva al objeto social con que se tiene la autorización, el destino de activos, pues, solo fines autorizados, igual que adquirir acciones, perdón, en mercados reconocidos, pues no se puede constituir o financiar personas morales no donatarias, ni adquirir acciones fuera de mercados reconocidos o de partes relacionadas, o cualquier otro que no comprenda el objeto autorizado, ¿no? Y ese es un punto, digamos que la regla es general, y la regla se establece en la ley como un requisito de destinar activos a los fines autorizados, y luego el reglamento y la miscelánea dan algunos ejemplos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, se permite sí adquirir acciones en mercados reconocidos bajo la premisa de que esas eventualmente son inversiones pues, de capital o de caja que se tiene y que a lo mejor está buscando un rendimiento. Lo que expresamente se señala que no sería una actividad propia de los fines es cuando se constituye o se financia una persona moral o un fideicomiso no donatario, ¿no? Entonces, nos ha tocado casos de quien consulta y dice, oye, a ver, ¿puedo yo participar en un fideicomiso? ¿Puedo yo participar en una sociedad? Y la respuesta es, como donataria autorizada, no puedes hacer eso, tienes esa restricción, ¿no? Como ya comentaba Rodrigo, a diferencia de las personas morales sin fines de lucro y las donatarias autorizadas, pues el remanente distribuible solamente puede ser a favor de otras donatarias, ¿no? La parte sustancial de ingresos debe ser por parte de donativos o ingresos de su mismo objeto. Hay pago de ISR si los ingresos por actividades distintas al objeto social superan el 10% del total de los ingresos. Y si los ingresos por actividades distintas Estamos teniendo un problema de conexión por parte de nuestros ponentes. Ahí ya nos estamos viendo y los dejamos escuchar. a ver, ya no están viendo mi pantalla, ya no, o sí se sigue viendo mi pantalla. Y la pantalla sí se sigue viendo, lo que pasa es que los dejamos escuchar. ¿En qué parte se quedaron? Perdón. En la parte del no remanente. Ok. Les comentaba que, a diferencia de las personas morales sin fin de lucro con las donatarias autorizadas, el remanente distribuible para
las donatarias autorizadas únicamente puede ser a favor de otras donatarias. La parte sustancial de los ingresos puede ser por donativos o ingresos de su mismo objeto, por lo que se tiene la autorización. Habría pago de impuesto sobre la renta por ingresos por actividades distintas al del objeto de la notaria, si estos superan el 10% del total de los ingresos, ¿no? Y si los ingresos de actividades distintas son mayores al 50% de todos los ingresos, pues todavía está un efecto de revocación de la autorización. Y eso fue un cambio que se hizo en años recientes. Anteriormente, la regla era simplemente si se excedía el 10%, se pagaba el impuesto por la excedencia, sobre la base de que excediera ese umbral. Y en años recientes se estableció que si se excede del 10, se paga, pero si se excede además del 50, tiene ese efecto de incumplimiento y potencial revocación. Y ahí, bueno, pues hay que tener cuidado con el tipo de ingresos y cómo eventualmente pueden considerarse uno que están asociados con el objeto autorizado, ¿no? Y bueno, uno de los ingresos o actividades que no se consideran distintos al del objeto social son donativos, apoyos o estímulos de la federación, estados o municipios, enajenación de activos fijos o intangibles, cuotas de integrantes o de recuperación, intereses, derechos patrimoniales derivados de propiedad intelectual, arrendamiento de inmuebles, rendimiento de acciones o títulos de créditos colocados ante el gran público inversionista. Estos últimos 4 que están con asterisco, en el caso de donatarias autorizadas para recibir donativos del extranjero, son deducibles. El monto de dichos ingresos está limitado. Lo veremos más adelante. Bueno, y tomando requisitos ilimitantes, no se puede destinar más del 5% de donativos o rendimientos en gastos de administración. Esos pueden ser como pagos de personal, arrendamiento, servicio, construcciones locales. En cambio de liquidación, cambio de residencia y revocación, la totalidad del patrimonio de la notaria se debe destinar a otra notaria, ¿no? Pérdida de autorización, en caso de una notaria autorizada incumpla con algunos de los requisitos que ahorita veremos, será revocada su autorización y deberá destinar la totalidad de su patrimonio igual a otra notaria autorizada, ¿no? Y ese también es un cambio que entró en vigor en años recientes. Anteriormente, cuando se perdía la autorización o bien había un cambio de residencia, o bueno, el cambio de residencia incluso no estaba regulado, ¿no? Pero en caso de liquidación, lo que la ley establecía era que se tenía que hacer una especie de inventario de los donativos recibidos y se tenía que demostrar qué donativos se destinaban al objeto autorizado y los que no se tenían que donar a otro donatario. Ahora es la totalidad del patrimonio y eso se vuelve sensible porque cuando se piensa en el patrimonio que deba de tener una donataria, hay que tomar en cuenta que en el caso de una eventual controversia, conflicto, que a veces los incumplimientos, y hablo del incumplimiento, ¿verdad? Porque no se estaría pensando en cambiar la residencia fiscal de una donataria, pero los incumplimientos, pues muchas veces son accidentales, ¿verdad? No derivan necesariamente de una actividad o de un acto intencional, pero pueden ocurrir por accidentes, descuidos, etcétera. Y sí la sensibilidad, tomar en cuenta de que el patrimonio de la notaria completo se tendrá que destinar a otra notaria, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta porque eventualmente pues es un tema sensible, ¿no? Y otro de los requisitos es contar con estructura y proceso de gobierno corporativo para dirección y control de personas morales. Esto aplica únicamente cuando los ingresos totales anuales son mayor a 100 millones de pesos o se tenga un patrimonio de más de 500 millones de pesos. Y hablando un poco de obligaciones formales, pues
se debe expedir CFDI por cada donativo recibido, presentar declaración. Vamos a esperar un momento en la que la conexión de nuestros ponentes se restablece. Bueno, una disculpa, no sé en qué me quedé. Quedamos creo que con esta lámina, ¿no? La anterior me parece que sí la votamos. Sí, se quedaron justo en la lámina que están proyectando. Digo, hablando de obligaciones formales, pues, se tiene la obligación de expedir CFDI por cada donativo recibido, presentar declaración cada 15 de febrero, ya sea por cuál, si hay un remanente distribuible ficto o si hay ingresos por actividades distintas superior al 10% de total ingreso, pues pagar el impuesto correspondiente. Otra de las obligaciones es mantener pública la información de la autorización, uso y destino de donativos y patrimonios, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Publicar cada mayo el uso y destino de donativos, que esto viene siendo una declaración informativa de transparencia. De igual manera, se debe informar por donativos en efectivo, oro, plata, que sea mayor a 100,000 pesos. Se debe informar cualquier actualización de cambio, datos o cambios en estatutos. Bueno, las actividades de cabildeo no remuneradas pues, también se debe informar, así como el destino de bienes, el destino de los bienes en caso de alguna liquidación o cambio de residencia, o por caso de revocación, que era algo de lo que habíamos comentado también. Y aquí brevemente, para ya dar paso al tema particular de la sesión de hoy, es la deducibilidad para quien dona, ¿no? Las reglas que la ley le establece a quien dona en cuanto a el límite y eventualmente los requisitos para que sean deducibles. Evidentemente hay que obtener el CFDI y hacer el registro adecuado en la contabilidad, pero además recordar que están topadas el monto deducible para las entidades, ¿no? Y esto evidentemente aplicable a donantes mexicanos, ¿no? Y ahí vemos en las láminas los umbrales según si los donativos son entidades de gobierno o no, y cómo eso está topado, ¿no? Ahora, esto nos da pauta al siguiente tema, si le damos a la lámina siguiente. Bueno, perdón, falta el tema del IVA, que esto también fue una reforma de años recientes, si no me falla la memoria, en el 2021, 2021, donde se exentaron las actividades que realicen las donatarias autorizadas, ¿no? Eso fue un poco, ya había algunas actividades exentas de donatarias, se extendió a que en general las actividades de las donatarias tuvieran ese tratamiento para fines de IVA. Hablábamos ya también de las causales de revocación, creo que esto ya lo abordamos. Y la posibilidad de que en el caso de una revocación eventualmente se tenga el plazo de 12 meses para obtener la autorización de nuevo, ¿no? Y evitar perder el registro y la autorización. Hay obligaciones en materia de lavado de dinero. Igual las vamos a mencionar muy breve para poder dar paso ya al tema. Sé que nos hemos extendido un poco y un poco el motivo de ello es que el tema particular requiere un poco entender el resto del marco normativo, pero además no es muy extenso. Y bueno, aquí el tema en materia de lavado de dinero, recordar también que además de las obligaciones propias del que establece la ley de impuesto sobre la renta, las donatarias, en la actividad de la recepción de donativos se considera una actividad vulnerable que por ende al rebasar ciertos umbrales se tienen que cumplir con obligaciones en materia de prevención y lavado de dinero, ¿no? Que esas están establecidas en la ley federal para la prevención de las identificación de personas con recursos de procedencia ilícita, ¿no? La que sigue. Y ahora sí, hablando del tema, ¿no? Ya creo que pusimos el marco de las donatarias para un poco a nivel contexto entender que las donatarias son no contribuyentes para efectos del impuesto sobre la renta, que tienen una autorización que les permite emitir
comprobantes cuyo efecto implica que para quien realice el donativo, asumiendo que sea residente en México, pueda tomar la deducción respectiva. Eso a su vez se traduce en una serie de obligaciones y limitantes que la propia ley establece, ¿no? Les decía yo, cuando hablábamos de la autorización que se requiere para calificar como entidad que puede emitir estos comprobantes deducibles, es decir, para ser una donataria autorizada, que la ley no hace una distinción sobre el origen de los donativos, es decir, la ley no distingue sobre si los donativos que se reciban están limitados a que provengan de un residente en México o de un residente en el extranjero. Eso implica entonces que como regla general, una entidad donataria autorizada no está restringida o limitada a recibir donativos del extranjero. Legalmente puede hacerlo, es decir, no habría un impedimento y por ende no se configuraría la mera recepción del donativo, no representa un incumplimiento por parte de la donataria, y me refiero a un donativo del extranjero, evidentemente, ¿no? No configuraría eso un incumplimiento que pueda tener una consecuencia adversa, entiendes, una revocación, etcétera. Sin embargo, donde esto se vuelve relevante es la posibilidad de que el extranjero pueda considerar deducible en su país de residencia el donativo que se hace a México, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas donatarias autorizadas y quizá algunas de las entidades que aquí están representadas en esta sesión tienen alguna relación con el extranjero y quizá una parte de su fondeo provenga de donativos que realiza su entidad relacionada del extranjero o captan recursos más allá de que sean o no relacionados, pues de algunas de estas instituciones que apoyen donatarias autorizadas en el extranjero, incluyendo en México. Y para que esas entidades en el extranjero a su autoridad de residencia puedan demostrarle que están destinando sus activos y que están tomando un tratamiento sobre el donativo que hacen a una entidad en México, lo que se requiere es precisamente digamos, autorización o certificación de la autoridad mexicana, ¿no? Ahora, todo esto que estoy platicando está regulado únicamente en el caso de Estados Unidos, porque con Estados Unidos es con quien en el Tratado de México con Estados Unidos, el Tratado de Doble Imposición que celebró el gobierno mexicano con Estados Unidos, se prevé justo este tema en donde se dice, además de otras cosas que se prevén para las entidades no lucrativas, se prevé la posibilidad y la manera en que se estará regulando cuando un donativo se haga de una entidad de un país a una donataria del otro país, ¿no? Entonces, ese es retomando lo que ya había comentado anteriormente, ese es el punto medular de entender qué implican los donativos en extranjero o provenientes del extranjero. Entonces, no es técnicamente una autorización, no obstante, si se van a recibir esos donativos para evitar una controversia, lo ideal es sí hacer ese registro, ¿no? Y en el caso particular de Estados Unidos, obtener esta misma autorización, certificación para que la entidad en Estados Unidos a su autoridad fiscal, al IRS, le pueda decir, oye, estoy haciendo un donativo a una entidad en México que está reconocida conforme a su legislación en México, ¿no? Y esto está limitado a ciertas actividades y ahí las mencionamos y el motivo es, de alguna forma lo que se busca es que se homologue lo que eventualmente Estados Unidos puede considerar como un non-profit en Estados Unidos y lo que México considera una donataria autorizada. Para el gobierno de Estados Unidos diría, bueno, yo permito que le des donativos al extranjero, pero quiero ver que esa entidad en México, en este caso, que recibe el donativo, pues que sí sea efectivamente una entidad no lucrativa y digamos que siga estos fines. Y para el trámite, cosas de forma, pues igual, como hemos comentado anteriormente, con la ficha 15 para la autorización puede ser
tanto nacional como extranjera, que es para recibir donativos. Pues el acta constitutiva, los estatutos conforme al modelo del SAT, el documento que acredita actividades, dato de inscripción en el registro público de la propiedad, entre otras. Y bueno, como ya hemos dicho, el trámite de la ficha 15 de ISR es la solicitud de autorización para recibir donativos, ya sea nacionales o extranjeros, perdón. Y para el tema de donativos en extranjero que sean deducibles, en este caso en Estados Unidos, pues sería la ficha de trámite 21 ISR. Y algunas de las obligaciones adicionales por estar autorizados para recibir donativos deducibles en el extranjero es mantener ante el público el estado de posición financiera, una relación de los administradores, empleados que hayan percibido ya sean horarios o ingresos superior a 295,000 pesos. Esta información la deberán conservar por un periodo de 3 años. Como ven aquí, si bien, digamos, es una, entre comillas, autorización y no, digamos, lo que está, y ponemos las comillas porque no es que no lo puedas hacer si no tienes esta autorización o este oficio de la autoridad. Más bien es que lo que te permitirá es que el extranjero le dé ese efecto, y lo que sí es que te conlleva obligaciones adicionales. Y eso ahorita vemos a qué más lleva, porque tiene una limitante en el tipo de ingresos. Lo que esto implica es que también, digamos, da pie al análisis de decir, ¿vale o no la pena tener esa autorización en el caso específico de la entidad de la que se trate, ¿no? Porque es, a ver, ¿qué logro con esta autorización y qué me requieren a nivel de requisitos y limitantes? Y entonces eso lo voy a comparar con una cosa con otra, lo que logro contra lo que me requiere y me limita, ¿no? Y aquí esto es uno de los requisitos. Si nos vamos al siguiente, hay una limitante también en ingresos. Les decía que la ley habla de ingresos excesivos, no regula eso a qué se refiere específicamente, pero ya a nivel del reglamento habla de que no se puede obtener más de una tercera parte de sus ingresos de otorgamiento de uso base temporal, entiéndase arrendamiento, eventualmente usufructo de inmuebles, interés, dividendos o regalías, y que las utilidades de las actividades en esa misma proporción no estén sustancialmente desarrolladas con objeto social autorizado, ¿no? Este tema, lo que les decía es, para las donatarias, los ingresos, entre otros, el otorgamiento de uso goce temporal de bienes inmuebles, que es común, no es un ingreso que se considere distinto al objeto autorizado. Entonces, ese ingreso es de los ingresos que la ley no restringe, ¿no? Al grado de llevarnos a una eventual consecuencia de revocación de la autorización o una consecuencia similar. Entonces, hay donatarias que tienen un ingreso importante por arrendamiento, porque eventualmente puede haber benefactores que les hayan donado un inmueble, y que esa sea una fuente relevante de su financiamiento, además de donativos, desde luego, y de algunas otras actividades propias del fin autorizado. Pero se vuelve materia de análisis, es decir, ¿cuánto estoy recibiendo de este tipo de ingresos? Y si estoy arriba del 33%, digamos, de la tercera parte, ¿me conviene o no tener esta certificación para que mi benefactor del extranjero, de Estados Unidos, pueda tomar la deducción? Y entonces es analizar eso y decir, ok, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a lograr? Voy a lograr que mi benefactor, es decir, quien me está donando del extranjero, pueda tomar la deducción. ¿Y qué me va a implicar? Me va a implicar limitar ingresos y me va a implicar obligaciones a nivel de exhibición de información. ¿Vale la pena o no vale la pena tener esa certificación? Y eso dependerá de la situación, evidentemente, de la donataria autorizada, ¿no?
Y aquí hablamos un poco del tratado de la miscelánea, ¿no? Eh, Hablamos de la autorización y, y esta deriva del tratado, como decíamos, México-Estados Unidos, en donde se permite, digamos, que las entidades de un país puedan hacer donativos a entidades de otro país, tomando la deducción, pero se requiere que la autoridad mexicana, en este caso, sea la que certifique que se ubican en los supuestos que el propio tratado refiere y que a su vez se recogen en la miscelánea de la ley mexicana. Y bueno, hay un tema final que simplemente para tener el radar se ha vuelto relativamente sensible por diferentes motivos la recepción de donativos del extranjero. Y aquí obviamente no es aquí y quizá en ningún lado es el lugar para especular, ni mucho menos, pero de alguna forma lo que se ha comentado es que la sensibilidad de los donativos del extranjero está asociada con la importancia de evitar que haya una influencia del extranjero digamos, en las actividades de los donatarios en México, ¿no? No hay mucho más que comentar sobre eso. Digamos, ha habido algunas notas ahí notas periodísticas y demás que lo han abordado. Y en algún momento hubo una iniciativa en donde se pretendía restringir el tipo de actividades que podía realizar una donataria cuando recibía donativos del extranjero. Esta iniciativa no prosperó, y no hay que tengamos conocimiento nosotros una iniciativa nueva en ese mismo sentido. Y lo comentamos simplemente por entender el contexto de cómo eventualmente la autoridad puede percibir la cuestión de los donativos en el extranjero, ¿no? Es decir, lo que eventualmente podría buscar la autoridad evitar, porque ocurrió en el pasado, es que no haya claridad del motivo detrás del donativo que se refiere al extranjero, ¿no? Otra vez, no está en ley y no hay una restricción específica, pero siempre será bueno, si se va a optar por recibir donativos del extranjero, tener claridad en qué se están utilizando y quién los está haciendo, ¿no? Para que en cualquier cuestionamiento se pueda aclarar y decir, bueno, pues es parte de mi actividad de asistencia social o la actividad de la que se trate, ¿no? Con esto, básicamente es lo que queríamos compartirles. Cuando nos invitaron a exponer el tema, decíamos, oye, la cuestión de recibir donativos del extranjero en un sentido conceptual parece ser algo muy, muy amplio y además tiene una importancia particular en el caso seguramente de Estados Unidos o algunos países de Europa, por la relación que puede existir con entidades de esos países. Al final, creo que el punto es tener claridad de cómo está regulado, entender si existe o no una limitante, que ya decíamos, no es propiamente una limitante, es más bien una autorización o un oficio que a quien repercute principalmente es al extranjero, pero que a su vez a quien obtiene el oficio le impone ciertos requisitos y limitantes, ¿no? Eso entonces, a quien eventualmente evalúa obtener un oficio o una autorización de este tipo, pues creo que ayuda a entender la conveniencia de obtener el oficio y las implicaciones que tendría obtenerlo, ¿no? Con eso dejamos abierto a preguntas, ya sea de este tema o de cualquier otro que hayamos tratado hoy, para escucharlos y ver de qué otra forma también podemos darles claridad en lo que podamos compartirles. Gracias. Tenemos unas preguntas por medio del chat. La primera es de José Antonio, que dice, en una de las láminas había una nota que señalaba como límite para recibir donativos de Estados Unidos equivalente a 1/3. ¿A qué se refiere? ¿Pueden aclarar más esto, por favor? Sí, la limitante del tercio de ingresos tiene que ver con
cuando se reciben donativos y se tiene esta autorización, lo que explicábamos, ¿no? La limitante para quien tiene esa autorización es, a diferencia de quien no tiene la autorización, si no tienes la autorización, puedes obtener ingresos por arrendamiento sin que estén estos topados, ¿no? Obviamente no puedes recibir de otras cosas por la regla que ya platicábamos del 10% y el 50%, pero eventualmente el arrendamiento de bienes inmuebles es una actividad que la ley no limita. Si obtienes el oficio para poder recibir donativos de Estados Unidos y que quien realiza el donativo toma el efecto deducible, entonces la ley sí limita a que no se pueda, a que no se exceda de ese tercio del nivel de ingresos los que tengan o los que deriven del arrendamiento de regalías, dividendos y los demás puntos que he comentado. Incluso es un umbral diferente, no nada más en el concepto, sino también en el tercio, ¿no? Es decir, porque la limitante para las donatarias es el 50%, el exceso de eso ya implica un incumplimiento que puede conllevar la revocación. En el caso de quien tiene este oficio, esa autorización, entre comillas, los ingresos que señalamos son los que estarían topados a un tercio, ¿no? No sé si quedó claro el punto. Bueno, no. Yo creo me parece que sí, ya no colocaron nada por medio del chat. Sí, contesta que sí, gracias. Siguiente pregunta. Perfecto. Ana nos coloca, el formato para llenar que entregamos a un extranjero para la ley de actividades vulnerables indica ciertos documentos que debe entregar, pero la mayoría de los casos de los donantes extranjeros no tienen permitido entregar el ID de su representante legal. En este caso, ¿qué aplica? ¿Es obligatorio como documento para los extranjeros? Ese es un tema complicado y sensible, y la respuesta no es tan clara, ¿no? Ahí entramos en un supuesto en donde, como creo que lo tienen bien identificado, la ley antilavado mexicana no tiene un alcance extraterritorial, es decir, no puede obligar al extranjero a que proporcione esa información. Y entonces se entra en esa disyuntiva sobre si el mexicano, que es el obligado a identificar y eventualmente avisar y todo este tema del beneficiario controlador, etcétera, tiene el argumento de decir, yo estoy imposibilitado porque el extranjero no lo puedo yo obligar, ¿no? Ahí la recomendación es tratar de hacerlo, si no analizar el caso específico, si por algún motivo no es factible obtener esa información, cuando menos tener un sustento muy claro de por qué no puede obtenerse y cuál es el impedimento legal para hacerlo, y tratar de tener al menos algo que pueda, digamos, evidenciar vamos a decir, un intento de cumplimiento por parte de la entidad mexicana, ¿no? La misma persona pregunta, ¿pero ellos no están obligados? Ellos, los extranjeros. Lo que pasa es que los extranjeros, la persona extranjera, y eso es digamos, un factor común cuando hay operaciones con personas extranjeras. En principio, quien realiza la actividad, en este caso la actividad vulnerable, es quien recibe el donativo, ¿no? O cualquiera de las otras actividades de la ley antilavado, el arrendamiento de bienes, joyas preciosas, etcétera. El obligado por hacer la actividad vulnerable es quien, en este caso, quien recibe el donativo. Quien lo realiza, si no es residente en México y el acto lo está llevando a cabo desde el extranjero, es cuestionable que sea obligado a cumplir la ley mexicana. Gracias. Siguiente pregunta. ¿El límite solo es para donativos de Estados Unidos? En principio sí, técnicamente sí, porque es lo que se desprende de la ficha. Sin embargo, hay una área ahí que no es clara
en cuanto a, o sea, la redacción tanto del reglamento y de la ficha no permite, vaya, sí hay argumentos técnicos para decir que eso es únicamente cuando tienes esa autorización, porque te habla de quien está autorizado para recibir donativos en el extranjero, que eso a su vez, pues la única ficha específica de eso es la de Estados Unidos. Entonces, lo óptimo es, o más bien, técnicamente sería aplicable a Estados Unidos, sin embargo, habría que revisar si los otros casos lo prudente sea tener ese limitante aun cuando no sean de Estados Unidos. Gracias. Siguiente pregunta de Ricardo. Cuando sea el caso de donativos en especie de Europa, ¿cómo se considera y aplica? Y con la ley aduanera, ¿cómo se procede? A ver, el donativo en especie, para quien lo recibe, pues lo tiene que idealmente identificar a valor de mercado el que lo recibe. Cuando el donativo es de un residente en México, lo que la ley dice es que para quien realiza el donativo, la deducción equivale a su, vamos a llamar, su costo fiscal conforme al libro, ¿no? Es decir, si donaron un inventario, pues es el costo fiscal del inventario; si fuera un activo fijo, pues el monto por depreciado, ¿no? En el caso de extranjeros, pues es dependiendo de su legislación doméstica qué tratamiento le va a dar en ese país. Para la entidad mexicana, pues es identificar el bien, emitir evidentemente el comprobante, el CFDI por el donativo, y establecer el valor. Y con la ley aduanera, ¿cómo se procede? En la ley aduanera entiendo, y ahí sí escapa un poco mi especialidad, no vemos temas, bien, el despacho sí, yo y Carlos en particular no. Creo que habría que ver el pedimento de importación que se declara, ¿no? Porque ahí tendríamos que, asumiendo que haya obviamente una introducción al país de ese bien, a la hora de elaborar el pedimento de importación, pues habría que hacer alguna proforma para declarar el valor en aduanas, que eso pues tiene el efecto a nivel determinación de los derechos y contribuciones que en su caso puedan aplicar, ¿no? Dice, entonces, ¿qué sucede si? Sí, muchas gracias. Entonces, siguiente pregunta. Entonces, ¿qué sucede si no entregan su ID y si el sustento no es suficiente? ¿Se pierde el donativo o qué sucede? Supongo que habla del caso de la ley antilavado, ¿no? Esa pregunta. ¿Se pierde el donativo? No, digo, es una discusión y ahí sí creo que valdría la pena abordarlo específicamente en el caso concreto y profundizar un poco. Pero más que perder el donativo, es posiblemente estar expuesto a una multa, ¿no? Y ahí habría otra vez que analizar el caso concreto para ver cómo poder cumplir ese requisito obligatorio. Tenemos otra pregunta. Disculpen, no me queda claro entonces que es obligatorio como documentación tener de los extranjeros, porque por una parte la ley nos pide tener la carpeta documental que incluye ID, pero por otra parte no están obligados. Entonces esto nos imposibilita recibir porque no estamos cumpliendo. Creo que no alcanzó a escuchar la pregunta, pero la estoy leyendo aquí, ¿no? Miren, yo les diría, el caso vale la pena analizarlo y me gustaría, si están de acuerdo, quedarnos esos puntos para darles una respuesta más precisa, analizar menos en términos generales y a lo mejor a través de la Junta compartirles un planteamiento de cómo poder manejarlo. Yo muchas de estas cosas, y no es por no querer dar una respuesta, pero a veces es complicado dar una respuesta, digamos, contundente y redonda, dirían, porque muchas veces depende del caso y la información de la que estamos hablando, etcétera, ¿no? Lo que les comentaba es que existe esa discusión sobre, hay un principio de ley que dice nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y
y eventualmente en un litigio podrías decir, oye, es que yo no puedo obligar al extranjero a que me dé esa información. Obviamente el contraargumento es, bueno, pues entonces no recibas el donativo, ¿no? Si no puedes identificarlo, no recibas el donativo. Sí es un tema complicado, pero creo que es un poco el caso, o sea, el caso por caso. Si quieren ese punto nos lo podemos llevar y a lo mejor compartirles un poquito más el cómo vemos que podría manejarse si nos dejan esa pregunta ahí con la Junta y le damos seguimiento posterior. Muchas gracias. Ya no tenemos dudas por medio del chat. A no ser de que alguien quiera hacer su pregunta directamente encendiendo su micrófono hacia los contadores. Más preguntas, agradezco mucho la participación de ambos. Me voy a permitir compartir mi pantalla para hacer... Sí, tenemos una pregunta. Adelante, Ricardo. Gracias. Aquí tenemos duda. Queremos pedirles el apoyo. ¿A qué se refieren con actividades, o a qué se refiere, mejor dicho, de cabildeo? Tenemos por acá esta duda. Actividades de cabildeo no remuneradas. ¿Nos pueden ayudar a dar retro, please? Claro, el cabildeo en esencia es las actividades para influir o incidir en actividades de gobierno legislativas particularmente. Es decir, el diálogo para conseguir que una determinada ley se apruebe en un cierto sentido o algún cambio a la ley, que es algo común o es más común, mucho más común en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, no sé, se está cabildeando para, en el caso de instituciones de beneficencia, lo natural sería un cabildeo para reformar alguna legislación en materia de derechos, en materia de asistencia social. O de, por ejemplo, temas de derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? El cabildeo para reformar legislación civil en materia, por poner un ejemplo, de aborto, eutanasia, etcétera. Eso eventualmente sería la actividad de cabildeo. Perfecto, muchas gracias. Claro, un gusto. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, ahora sí, me voy a permitir compartir mi pantalla para hacer entrega de esos reconocimientos a Carlos Antonio Gaitán Moreno y a Rodrigo Alberto Troncoso Treviño por haber impartido la actividad de capacitación que necesito para recibir donativos del extranjero. Lo firma la directora de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada, la maestra Gabriela Lobato Belmont. Se los haremos llegar vía correo electrónico a cada quien. Agradezco nuevamente su participación por esta información tan valiosa para todas nuestras instituciones. Si no hay más, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, encantados de compartir y de nuevo a sus órdenes y como decía al principio, pues felicidades ahí por las diferentes causas que se buscan y de parte nuestra encantados en apoyar en cierta medida por ese lado, ¿no? Muchísimas gracias también por parte del Centro Mexicano Pro Bono. Les agradecemos muchísimo su constante compromiso con el trabajo pro bono, pues con el centro. Yo sé que fue una capacitación muy fructífera para las y los integrantes de organizaciones de la sociedad civil, un tema súper importante, más en momentos como estos en los que la autoridad nos ha puesto un poquito más de complicaciones a la hora de emitir todo esto y que tenemos que ser mucho más minuciosos. Entonces les agradecemos muchísimo, espero que haya sido de mucha utilidad para todas las y los presentes y pues muchísimas gracias Rodrigo, Carlos, que tengan un excelente día.